Bienvenidos a esta mesa redonda. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo del aprendizaje autónomo en inteligencia artificial. Hemos estado analizando 3 artículos de investigación liderados por figuras como Yann LeCun, que proponen un cambio de paradigma, pasar de máquinas que son entrenadas por humanos a máquinas que aprenden por sí mismas, de forma continua y adaptativa, tal como lo haría un niño o un animal en su entorno. Así es, en este video vamos a desglosar esos conceptos, analizar cada artículo y lo más importante es ver cómo estas ideas que aparecen tan abstractas podrían aplicarse a problemas de nuestro día a día. Comencemos hablando de nuestras primeras impresiones y dificultades que tuvimos. Al principio fue un desafío porque uno se encuentra con términos bastante complejos que a veces uno no entiende, como el lenguaje técnico es un poquito denso, entonces uno se encuentra con términos como, no sé, espacios latentes o regularización, y la verdad que uno queda como si estuviera viendo una película de ciencia ficción o algo así porque se queda sin entenderlo. Pero eso me ayuda a comprender que a pesar de que estamos rodeados de tecnología a diario, simplemente no sabemos qué es lo que hay detrás, los problemas matemáticos o computacionales que estos tienen. Entonces es bueno siempre conocer este tipo de cosas. Está la parte matemática que fue sin duda el mayor desafío para mí. El artículo de Temporal Straining está lleno de ecuaciones, normas, derivadas, hessianas, quiero recordar el nombre. Fue bastante abrumador al principio. Recuerdo ver una ecuación con una notación extraña y sentir que estaba leyendo otro idioma, la verdad. La idea principal, que es enderezar el camino en el espacio latente para que el robot planifique mejor. La entendimos rápidamente gracias a los gráficos y a las analogías, más o menos. Pero las demostraciones formales, las pruebas matemáticas de por qué funcionan, se nos escaparon por completo, la verdad. Tuvimos que confiar en las explicaciones textuales y asumir que efectivamente la matemática demostraba que el enderezamiento era la mejor condición del problema de optimización. Un buen recordatorio de que en ingeniería a veces la intuición y la validación experimental son tan importantes como la demostración teórica más profunda para aprender más. Por otra parte, también tenemos el artículo de los sistemas ABM, que es un poco más abstracto, no es tan práctico de pronto como los otros dos, porque este habla un poquito más sobre la proyección, ¿no? De cómo debería ser la IA más adelante. Nos muestra que en ese momentico la IA sí parece hacer cosas impresionantes, pero aún le falta mucho. Ya había mencionado que es un poco difícil ese tema de acostumbrarse un poquito a los tecnicismos, pero este artículo nos muestra un poquito el nivel que tiene la IA actualmente y el nivel que debería tener más adelante. Una analogía interesante que me parece es el tema de, por ejemplo, los pilotos automáticos de los aviones. Es una tecnología bastante interesante porque les permite a los pilotos relajarse un poquito más, pero sigue estando un poco retrasada porque el avión no puede despegar por sí solo, no puede aterrizar por sí solo, necesita sí o sí de la interacción de un ser humano para poder hacer, digamos, esas tareas básicas. También necesita de la interacción de un ser humano, de la intervención de un ser humano en la torre de control, que sea el que lo guíe. Entonces la propuesta de este artículo de los sistemas ABM es poder crear, por así decirlo, digamos en el término de la analogía que mencioné, poder crear un avión que no dependa del ser humano, sino que pueda despegar solo, aterrizar solo. Hablando pues en términos de inteligencia artificial, ¿no? Que no sea dependiente del ser humano, sino que sea autodependiente o no autodependiente, pero que sí sea autosostenible, que no tenga la necesidad que de pronto un ser humano esté ahí dándole los datos. No como de pronto el sistema LLM, que en un momento se le dan cierta cantidad de datos, pero hay un punto donde ya vas a aprender. Entonces, esa parte es bastante interesante. El primer artículo, Let World Model, ataca un problema central, cuando entrenas un modelo para que aprenda a representar un mundo en un espacio numérico. A veces todo se vuelve igual, es lo que llaman colapso de la representación. Es como si la máquina viera todo igual y ya no sirviera para planificar. ¿Qué proponen? Crean un modelo estable llamado LEM, que usa solo 2 funciones para medir el error. Una MIE que también predice el futuro y la otra llamada Secret fuerza a que las presentaciones numéricas estén bien distribuidas de Gauss para que no se concentren en un solo punto. Usan herramientas muy modernas como la de Vision Transformer para presentar imágenes. Los resultados son muy buenos, su modelo es hasta 48 veces más rápido que planificar y es tan bueno o mejor que los competidores.
Lo bueno es que solo necesita ajustar un parámetro, lo que hace entrenamiento mucho más simple y estable. El segundo artículo, el Temporal Training, parte de un problema distinto, pero igual de crítico para la planificación. Imagínense o imaginémonos en un mapa de una ciudad. Para ir del punto A al punto B, necesita la ruta más corta. Si el mapa tiene curvas y callejones, por ejemplo, como por ejemplo la ciudad de Cali, la distancia en línea recta que se mide en el mapa no sirve de nada, ¿verdad? Pues en los espacios latentes donde la máquina imagina el mundo pasa exactamente lo mismo. Si las trayectorias que sigue la gente para ir de un estado a otro son muy curvas y retorcidas, por ejemplo, la distancia en línea recta que calculamos entre los puntos no reflejaría el camino real. Eso, por ejemplo, puede confundir a los planificadores, los hace lentos e imprecisos. La solución que proponen es genial por su sencillez y efectividad. Aquí introducen, por ejemplo, lo que se podría decir un regularizador de curvatura, que básicamente lo que hace es penalizar al modelo con una especie de multa si las trayectorias son muy torcidas. Lo fuerzan a que los pasos que dan sean más parecidos entre sí, que vayan en direcciones similares, por ejemplo. Pongámoslo como, por ejemplo, es como enderezar el camino serpenteante para convertirlo en una autopista. Y la pregunta es, ¿qué se consigue con todo esto? Que la distancia en la línea recta en este nuevo espacio se parezca mucho más a la distancia real que la gente tiene que recorrer. Y segundo, que los planificadores que usan descenso de gradiente, un método de optimización muy común, funcionan mucho mejor y de forma más estable. En sus experimentos en entornos de navegación, la tasa de éxito en planificación mejoró entre un 10% y un 60%, que es una cifra impresionante. Lo más bonito de este enfoque, se puede decir, que es la técnica que se puede añadir como un extra a los modelos, mejorándolos sin necesidad de rediseñarlos por completo. Bueno, y finalmente a mí me corresponde el tercer artículo, que es el que para mí tiene el mayor alcance, que del que ya mencioné anteriormente, es el de los sistemas A, B y M. Es bastante interesante porque hace una crítica actual sobre el corazón de lo que es la IA ahora, sobre su incapacidad de aprender por sí misma. Porque también nos enseña pues que todo el proceso de seleccionar datos, diseñar funciones de pérdida y ajustar parámetros, todo lo hace un ser humano, no lo hace por sí misma. Entonces básicamente en este momentico la máquina no es un agente, más bien es un instrumento. ¿Cuál es la solución que se propone en este artículo? Es la pregunta principal. Pues bueno, ellos digamos que trabajan en implementar unos sistemas que se van a encargar como de cumplir, por así decirlo, con las funciones que nosotros como seres humanos cumplimos. Entonces, hay unos que en la IA ya están implementados, pero falta, digamos, el más importante de todos. Entonces, el primero sería el sistema A, que se encargaría como del aprendizaje pasivo, por así decirlo. Es el que se encarga de observar, de analizar, de identificar patrones, de identificar comportamientos y de enviar esa información a lo que sería el cerebro, por así decirlo, en caso de nosotros. Tenemos el sistema B, que ya es el aprendizaje interactivo, que es el que se encarga de, digamos, de realizar actividades, de equivocarse, de cometer errores, de aprender, que es el que regularmente, pues, ya está junto con el aprendizaje pasivo, pero digamos que la innovación o la tecnología innovadora que ellos quieren incluir es el sistema M, que es el metacontrolador o que también funcionaría como el director de orquesta, o en este caso, pues en el contexto humano sería el cerebro, que es el que se encarga de decidir cuándo va el aprendizaje pasivo y cuándo va el aprendizaje interactivo, y asimismo, digamos, hacer como esa sinergia, esa sintonía entre ellos y para poder, digamos, realizar ese autoaprendizaje. Entonces, digamos que ese es como el centro de este sistema. En este caso, el aprendizaje pasivo sería, por decir, nuestros ojos. El aprendizaje interactivo sería nuestras manos o nuestro sentido, lo que es lo que palpamos. Y el metacontrolador del sistema M sería pues nuestro cerebro, básicamente. Que digamos que son como los componentes que ayudarán a que
se pueda cumplir con ese cometido, que es crear un modelo de inteligencia artificial que sea capaz, que sea autónomo y que sea capaz de aprender por sí mismo. Ahora, la pregunta al millón. ¿Para qué sirve todo esto en la vida real? Pongámonos en la piel del equipo de un desarrollador, de una empresa de mensajería y de reparto a domicilio. Exacto. Nuestros repartidores usan una app con la ruta más corta calculada sobre un mapa estático. Pero se enfrentan a imprevistos a diario, por ejemplo, calles cerradas por horas, tráfico denso, un cliente que cambia la dirección de entrega en el último momento. Para todo esto, la ruta que se calculó al inicio ya no sirve. Aquí es donde estos artículos se vuelven increíblemente relevantes. Usaríamos LWM para construir un modelo del mundo que, a partir de las imágenes de las cámaras de los repartidores, aprenda a representar el entorno dinámicamente. ¿Qué significa esto? Calles, obstáculos, semáforos, la densidad del tráfico. Este modelo no sería un mapa fijo, sino una representación en constante actualización. Por ejemplo, aplicaríamos el enderezamiento temporal para que las rutas en este espacio de representación sean suaves. Así que para planificar una nueva ruta, el planificador podría usar un descenso de gradiente que es muy rápido y estaría seguro de que la distancia que calcula es una muy buena aproximación del tiempo real del viaje. No estaría planeado sobre una representación distorsionada de la realidad, por ejemplo, como lo sería un mapa fijo. En este punto, el sistema M debe volverse o debe ser crítico y autocrítico, porque ya no se trata solamente de predecir el futuro, sino que también se trata de saber cuándo confiar en ese futuro y cómo confiar en ese futuro, claramente. Entonces, en nuestra app de repartos, el sistema M se encargaría de monitorear la incertidumbre del modelo. Que en este caso la incertidumbre básicamente es como la duda que hay del modelo ante de pronto datos ambiguos o ante datos que de pronto nunca se habían registrado. Entonces, imaginen que en este caso el repartidor toma una ruta que regularmente no toma, o sea, se desvía de la ruta, por decirlo, de la ruta cotidiana, por así decirlo, y el modelo inmediatamente identifica la ruta desconocida y su nivel de incertidumbre se dispara. El sistema M en este caso identifica digamos, este nivel de alerta y toma una decisión. Se comunica con el repartidor e inmediatamente le dice que reduzca la velocidad y tome una ruta alternativa o que tome una ruta ya conocida. Este es un sistema que no solamente aprende, sino que identifica y que ya sabe lo que sabe y sabe lo que no sabe. Entonces, al ser un planteamiento teórico, lo que haríamos sería diseñar un modelo utilizando como simulador de tráfico el Sumo, porque es bastante conocido ya que es gratuito, es de código abierto y digamos que se considera estándar para, para la investigación del tráfico. Se pueden inyectar perturbaciones, pueden cerrarse calles, pueden generar tráfico, etcétera, y se entrenaría el modelo con 400 escenarios y luego con otros 100 nuevos. Pues lo que se espera del modelo es que, bueno, en este caso la variable también sería el tiempo de entrega, que en este caso esperaríamos fuera más optimizado, y la hipótesis es, pues, es bastante clara. El sistema metacontrolador va a reaccionar mejor a lo esperado, demostrando que es más robusto que una aplicación de navegación de hoy en día. Este es un planteamiento solamente teórico, ya que nos estamos basando básicamente en el contenido de los artículos, pero es interesante para, digamos, realizar la investigación un poquito más profunda más adelante. Analizar estos artículos nos ha hecho entender que el desarrollo de software inteligente va mucho más allá de consumir una API. Detrás de la estabilidad de otros algoritmos hay conceptos profundos de matemática, cálculo y geometría computacional. Aunque fueron un desafío inicial, superarlo nos ha preparado mejor, creo yo, para el futuro. No solo podremos usar estas herramientas, sino que entenderemos su funcionamiento interno y podremos justificar por qué elegimos una arquitectura en lugar de otra, algo muy importante en el mundo real. Esto es lo que marca la diferencia entre un programador y un ingeniero de software. Bueno, y ya para concluir, me gustaría recalcar lo importante y lo relevante que puede ser este tema de los sistemas A, B y M. A mi parecer es un proyecto, es una propuesta bastante interesante. Me gusta porque es un cambio de enfoque, no solamente crear modelos con inteligencia artificial que puedan sostener y aguantar muchos datos o tener muchos datos entre sí,
que es importante por el tema de la escalabilidad, sino que también se enfoca más en el tema de el autoaprendizaje, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Me gusta mucho porque elimina un poquito eso de tener tanto contenido basura, sino que tener el contenido indicado, de que sea una inteligencia autónoma y que no dependa 100% del ser humano, de que es un mito esto de que las inteligencias artificiales pueden llegar a dejar la gente sin trabajo, sino más bien al revés, puede generar más trabajos, puede generar más oportunidades de empleo. Entonces, es un tema que es muy importante analizar, es muy importante tenerlo en cuenta, es muy importante seguirlo investigando porque es un tema eh, bastante, bastante interesante. Entonces, obviamente en este punto, en la actualidad, pues estamos lejos de que tengamos un sistema que aprenda como un niño. Pero es interesante, es muy interesante como lo he mencionado anteriormente. Yo sé que eso es un camino de retos, que es un tema que no se va a resolver mañana, pero que vuelvo y lo repito, puede ser apasionante dedicarse a esto. Entonces, eso sería como mi participación por el día de hoy. Muchas gracias.